Ya, bueno, entonces comenzamos este segundo ciclo. Em, bueno, para los que no vinieron la semana pasada, eh, nos vamos a presentar primero el Nacho. Dale, Nacho. Soy Ignacio Zamora, soy estudiante de tercer año de Ingeniería Comercial y un apasionado por la ciencia de datos y la programación en general. Todo lo que tenga que ver con estadística, ciencia de datos, estadística, o sea, todo el tema cuantitativo también, métodos cuantitativos que se le llama, y toda esa ciencia. Y soy el que hoy día va a exponer o sea, el que está exponiendo esta serie de ciclos relacionados a ciencia de datos en R. Ya. Hola, soy Bárbara Yáñez, soy estudiante de segundo año. Em, Voy a ser la moderadora ahora. También soy ayudante de programación y cualquier cosa vayan preguntando, nosotros vamos a parar o no. Vamos a contestar sus preguntas. Bueno, y si son muy largas, ojalá las puedan dejar guardadas por ahí, porque para que vayamos avanzando. Así que cualquier cosa, nosotros somos sus compañeros. Esto no es una clase, esto no es ayudantía, vamos, la idea es que vayamos todos avanzando al mismo tiempo, ¿ya? Así que con toda confianza, pregunten nomás. Claro, o sea, el propósito principal de esto es que vayamos todos juntos desarrollando el script o desarrollando lo que es el ciclo. En caso de que se queden pegados o no puedan, les tire algún error o tengan algún problema con el código, no se desesperen. Nosotros al final del ciclo dejamos siempre un tiempo, entre 20 y 30 minutos, para poder resolver esas dudas, ¿sí? En caso de que tengan alguna pregunta leve, pueden interrumpirnos en cualquier momento, no hay problema, y que sientan la confianza de poder participar en cualquier momento. ¿Ya? Eso, estamos aquí todos para aprender, incluyéndome, y poder seguir avanzando, ¿no? Y a aplicar esto, que a muy grandes rasgos el tema de la ciencia de datos es una ciencia que ha estado naciendo en los últimos años, que la verdad es muy bonita, es muy entretenida y a más de algunos le puede llegar a sorprender todo lo que se puede lograr a través de este tipo de ciencia. ¿Sí? Bueno, empezamos un poco eh, con lo que ya va haciendo el ciclo. Primero que todo, explicar, antes de pasar a la parte bruta que sería R como tal, explicar qué es la ciencia de datos. ¿Sí? En- Sacamos una definición súper básica que uno la puede encontrar googleándolo. Literalmente uno pone la pregunta ¿qué es ciencia de datos en Google? Lo primero que se encuentra es la definición de Wikipedia, que puede ser unificar estadística, análisis de datos, aprendizaje automático y sus métodos relacionados a efecto de comprender y analizar fenómenos reales. ¿Sí? Entendemos lo que es ciencia de datos como la ciencia que busca la explicación de fenómenos reales a través del análisis de datos o a través de la automatización de procesos. ¿Sí? De la ciencia de datos se desprenden un montón de otras ramas, pero nosotros nos vamos a quedar con la definición original de que la ciencia de datos es una ciencia de estadística muy aplicada, ¿ya? Que está muy relacionada con lo que es programación. ¿Sí? En este caso nosotros aplicaremos ciencia de datos en lo que es R, pero hay un sinfín de programas que se dedican a esto. Sí, R no es la única herramienta y uno puede ir probando distintos programas para ver cuál le acomoda más y cuál es más eficiente. ¿Sí? Esta es una imagen sacada de Data Science en R, lo cual es el proceso básico que se ejecuta en el análisis de datos en ciencia de datos. ¿Sí? Nosotros el ciclo pasado habíamos hecho este paso, que era el importar los datos. ¿Sí? Cuando nosotros importamos los datos, vimos que hay distintos tipos de datos, CSV, Excel, Data, etcétera. Y en este caso nosotros vamos a trabajar los datos del World Happiness Report, que es una base de datos abierta al público, la cual puede ser usada y aplicada en cualquier ámbito. ¿Sí? Habíamos explicado también que se usa mucho para políticas públicas, analizar situaciones de los países a nivel comparativo, etcétera. Lo que nosotros vamos a hacer hoy día es ejecutar el proceso de ordenar los datos y el proceso inicial de transformación.
y modelamiento. ¿Sí? En el tercer ciclo, perdón, vamos a hacer lo que es la visualización de los datos y finalmente una visualización del análisis. ¿Sí? Nosotros comprendemos, habíamos dicho, que la ciencia de datos es una ciencia que busca explicar fenómenos reales. ¿Sí? Por lo cual, el último paso que se ejecuta es la comunicación, que nosotros lo podemos hacer a través de un reporte, un informe o un proyecto. ¿Sí? También lo vamos a hacer en el cuarto ciclo, que va a ser el desarrollo de un reporte en R Markdown, según el análisis y la visualización que vayamos haciendo en los ciclos. ¿Sí? Esto con el fin de comprender lo que nosotros estamos estudiando. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda me pueden interrumpir en cualquier momento. ¿Ya? Bueno, yendo un poquito más adentro de lo que es la ciencia de datos, ¿qué cosas o qué principales ramas quizás se pueden desprender de lo que es la ciencia de datos y que participan también dentro de este tipo de método? Quizás a algunos les suene, quizás a otros no tanto, pero se conoce como distintos nombres, lo que finalmente es la minería de datos. La minería de datos es la extracción de datos a través de diferentes métodos con el fin de poder estudiar dichos datos y buscar una solución o una explicación, o una predicción también, a un fenómeno. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de minería de datos, hablamos de concepto que es el web scraping, por ejemplo, que nosotros introducimos una máquina al interior de las páginas para extraer datos. Minería de datos también puede ser la recopilación de datos a través de diferentes medios, o un sinfín de nombres que también se les puede dar según el contexto que se les esté aplicando. ¿Sí? Ahora, no es necesario que se aprendan esto de memoria, pero son conceptos que sí quizás los vamos a hablar en algún momento, pero no tienen mayor relevancia. Seguido de esto está lo que es la inferencia estadística, que es en base a la información que nosotros recopilamos de los datos y su manipulación, en base a este proceso que nosotros habíamos dicho acá, es la toma de decisiones en base a ese proceso. ¿Sí? Tenemos por el lado también la inferencia estadística y tenemos el machine learning, aprendizaje automatizado, inteligencia artificial, con muchos nombres que también ha causado mucho revuelo hoy en día, porque una de las principales ciencias que está chocando en el mundo de hoy en día es la tecnología, que es la automatización de los procesos. ¿Sí? Hemos escuchado muchas noticias de que las máquinas nos están reemplazando, los software, hay departamentos completos quizás de contabilidad, administración, supervisión, que están siendo reemplazados por máquinas o por software totalmente automatizados y reemplazan el trabajo, bueno, reemplazan entre comillas, el trabajo indirectamente de los humanos. ¿Sí? Aquí hay estas tres ciencias, bueno, estas tres ramas, por así decirlo, tienen un campo enorme de estudio, pero como habíamos dicho, nosotros solamente vamos a dejar en claro algunos conceptos para que puedan entenderlo a grandes rasgos. ¿Sí? Como no es muy relevante sabérselos de memoria, ni nada por el estilo, pero sí el saber esto quizás les ayude a entender en el futuro lo que vamos a hacer en la visualización y la creación del reporte y también la manipulación de datos que vamos a hacer hoy día. Cuando nosotros hablamos del trabajo de un científico de datos, que es lo que hace principalmente un data scientist o el que aplica la ciencia de datos comúnmente en su área laboral, eh, identificamos distintos eslabones. ¿Sí? Por ejemplo, empezamos con la recolección de los datos, la limpieza de los datos, uy, no se ve. Bueno, la limpieza de los datos, el análisis de los datos y finalmente a través de un reporte la interpretación y comunicación de los datos. Estos dos pasos suelen ser medidos por otras personas, lo que es la decisión de los objetivos y soluciones finales, suelen ser aplicados
por quizás alguien que esté muy centrado en un cierto tema y contexto, no necesariamente un científico de datos, pero también puede serlo un científico de datos, ¿sí? Lo que queremos dejar en claro es que el científico de datos, que es aquel que aplica todo este proceso y lo que nosotros vamos a hacer a través de estos ciclos, ¿sí? Eso sería la parte un poco más conceptual, que queríamos dejar un poco en claro al principio para entender todo el proceso, el por qué estamos haciendo esto, por qué estamos ocupando R, para qué los estamos haciendo y cuál es el objetivo final que nosotros vamos a lograr con todo este proceso. No sé si hay alguna duda, pueden hablar, participar. Y les voy a mandar nuevamente el link para los que hayan llegado recién. En este link, una función, ya, aquí está. Se ve bien, ¿cierto, Barbie? Y se ve súper. Súper. Esta es nuestra página web, la habíamos explicado el ciclo pasado, pero en este ciclo también lo queríamos recalcar. Es la página web donde nosotros, por así decirlo, nuestro canal de comunicación principal que tenemos como organización y con el estudiantado de la universidad. ¿Sí? Nosotros a través de esta página tenemos diferentes secciones, por ejemplo la sección de eventos, donde están todos los ciclos que estamos haciendo, la comunidad, que es muy importante. En la comunidad hay una sección de foros donde ustedes pueden dejar sus dudas, la sección Aprende, donde hay diferentes cursos precargados y donde van a estar los videos repeticiones de los otros ciclos, este ciclo también, y secciones de noticia y contacto. En este caso, el link que yo les dejé es el link del repositorio, donde está cargado la base de datos que nosotros vamos a ocupar hoy día y vamos a trabajar en el ciclo. Bueno, y la base de datos que vamos a trabajar en todos los ciclos. Sí, también está la guía, que la vamos a usar. Pero eso, para que la puedan descargar. Ahora, yo voy a dar 2 minutitos para que la puedan descargar y dejar en un apartado donde sepan que esté, para después cargarla. Ya, por mientras... Nacho, voy a comentar algo así como para que empiecen a preguntar si tienen cualquier tipo de duda. Nosotros en el foro vamos a responder cualquier cosa. Por ejemplo, cómo eliminar una fila de un data frame, cómo puedo eliminar una columna, cualquier cosa. De hecho, si salen consultas de acá que no alcanzamos a respondérselas, nosotros mismos vamos a respondérsela, o también otras personas que van a hacer como, van a saber sobre este tema, o que ya les haya surgido esa duda. Entonces la idea es que todos vayamos respondiendo de mil maneras cómo se puede resolver esto, los problemas. Entonces, específicamente el foro se hizo para esto, para cualquier consulta respecto a, no sé, si tienen dudas de Excel, de R, de cómo usar Python, de Power BI. em, Están invitados a preguntar lo que ustedes quieran. ¿Ya? Claro, o sea, lo que dice la Barbie, sería súper bacán que pudiéramos empezar a interactuar en esta comunidad, ya que igual hay mucha gente que sabe mucho y hay mucha gente que está aprendiendo, entonces sería un espacio súper bueno para que podamos apoyarnos entre todos y, y poder solucionar nuestras dudas de aprendizaje. Una consulta, acá en las descargas que tenemos que hacer, creo que el World Happening ya lo teníamos, ¿cierto? ¿O este es otro? No, es el mismo que ocupamos el ciclo pasado. Si tú ya, por ejemplo, estuviste el ciclo pasado y ya lo tienes descargado, puedes usar el Entonces, mismo. ya, bacán. Gracias. Si te perdiste el primer ciclo, lo que vimos principalmente el primer ciclo es cómo cargar la base de datos detalladamente y cómo instalar R y RStudio. Si tú ya tienes R instalado,
no habría problema en ese sentido. Ya, hola. Mira, lo que pasa es que cargar la base de datos no sé, pero ya me descargué R y RStudio, así que no sé. Súper, tranqui. Aquí lo vamos a hacer de nuevo y lo vamos a explicar. No te preocupes. Dale, gracias. No, una consulta, si estaba trabajando anteriormente en otro como trabajo, script o algo así, ¿cómo lo hago para como guardar lo que ya tenía y trabajar en lo que vamos a hacer ahora? Y CBR, ¿no? Sí. Simón. Sí. Sí. Y te refieres al script que nosotros hemos hecho. Sí, no, me refiero a otro. Es que yo estaba antes trabajando en otra cosa y ahora como que quedó así, pues claro, quedó como las cosas ahí puestas en la consola y arriba, toda la cuestión, pues. Ah, sí, sí, sí. Entonces me Ahí gustaría como vamos. guardarlo y dejarlo tal cual y para trabajar en lo que vamos a hacer ahora. Ya, súper, sí. Tienes que ir acá Ujú. a Save, o sea, en el caso de Save, el que está acá, para ¿Ya? guardar el script que estás manejando. Y una vez que nosotros cambiemos de proyecto, que lo vamos a hacer, se te va a guardar automáticamente. Te va a salir una notificación si quieres guardar el progreso y te apretas que sí. Y eso es como el proceso que hay que ejecutar. Ya, bacán. Ya, gracias. Oye, sí, ¿cómo hacía eso para poder subir la base de datos? Porque se me olvidó y no sé si necesitaba un comando para hacerlo. O sea, sí, un comando creo que era, en los plots, un package, un paquete. Sí, lo vamos a explicar. Ahora, tranqui. Buenísimo. Ya, yo creo entonces que le vamos a dar. Bueno, uno cuando abre su R, específicamente su RStudio, se va a encontrar con esto principalmente. ¿Sí? Había explicado. Lo que está a la derecha superior es el ambiente y puede encontrar un poco el historial de todo lo que ha hecho en el proyecto. ¿Sí? Abajito a la derecha también está la parte de archivos, plots, que lo hace la pestañita donde se van a visualizar todos los comandos, y package, donde están todos los paquetes que estarán activos y todos los disponibles para ejecutar dentro de R. ¿Sí? Lo primero que uno se recomienda hacer cuando abre R Studio es crear un nuevo proyecto. ¿Sí? Uno puede ir a File, New Project. Uy, no me abrió. Ahí está. Y bueno, y poner nuevo directorio. ¿Sí? Una vez puesto nuevo directorio, tienen que ir a New Project y poner el nombre del proyecto donde ustedes van a trabajar. ¿Sí? Ahora, se recomienda hacer esto para tener conciencia de dónde se están dejando todos los archivos que yo voy a guardar o yo voy a manipular dentro del proyecto. ¿Ya? En mi caso, yo no voy a crear uno porque ya tenía uno, que fue el que hicimos el ciclo pasado, pero si ustedes no tienen uno o están empezando recién con este proyecto, pueden crearlo y en la pestañita Browse pueden seleccionar el apartado donde que ustedes quieran para dejar la carpeta. Sí, lo importante es que estén conscientes de dónde está esta carpeta para en caso de ejecutar visualizaciones, HTML o cuando hagamos el reporte, sepamos dónde va a quedar recopilado todo esto. ¿Ya? Bueno, como lo habíamos dicho también, el ciclo pasado nosotros creamos un proyecto. Si nosotros queremos traer este proyecto de vuelta, por ejemplo, abrimos R, queremos controlar un proyecto que nos estaba avanzando la semana pasada, el día de ayer, antes de ayer, el fin de semana, etcétera. Podemos ir aquí arribita, a la derecha, apretamos Open Project o simplemente vamos al historial de proyectos que estaría acá. Y aquí van a salir una lista enorme. En mi caso yo tengo solo uno, porque es el único proyecto que ahora mismo yo estoy trabajando. Pero si ustedes han trabajado, por ejemplo, en estadística, programación u otros ramos, les va a salir de diversos proyectos.
En nuestro caso, como trabajamos el proyecto ya el ciclo pasado, tengo este, yo lo voy a cargar. Y se debería cargar. Si ustedes tenían otro proyecto abierto y se está cerrando y guardando, les va a salir una notificación si quieren guardar el progreso del proyecto. Y ustedes le apretan que sí, para que no pierdan la información. Se debería reabrir lo que es la máquina de R Studio. Y ya estamos listos para empezar. ¿Yep? En este caso, a la derecha abajo se me crean diferentes archivos, los cuales van a ser los que me van a ayudar a ejecutar todo el proceso que vamos a hacer en el ciclo. Es muy importante, como yo les decía, que sepan dónde está este archivo, porque si nosotros, por ejemplo, cuando hagamos el reporte o las visualizaciones las exportemos, van a ir quedando acá, en la parte derecha, abajito, y esa tiene que ser la carpeta donde ustedes estén trabajando. ¿Sí? Como primera, una vez que ya tenemos el proyecto abierto, recién podemos empezar a trabajar en un script. Vamos a New File y apretamos RScript. ¿Sí? Aquí tenemos el script. Y lo primero que vamos a hacer en el script, bueno, más que nada en RStudio, vamos a ir a Import Dataset, a From Text Reader, lo apretamos, y buscamos el lugar, a través de nuestros archivos, donde tenemos la base de datos, donde descargamos la base de datos que es el World Happiness Report. Ya lo tengo acá. Acá. Ya. Super. En este caso se nos cargó ya. Esta es la dirección donde nosotros la tenemos guardada. Y estas son todas las columnas que nos guardó. ¿Sí? Ahora, inicialmente es súper importante que puedan identificar qué tipo de columnas son. Por ejemplo, que los numéricos estén en double o numeric y aquellos que son palabras estén en character. Cosa de más adelante, cuando visualicemos los datos o empecemos a manipular, no tengamos problemas, ¿sí? Porque eso puede generar también problemas más en un futuro. Esta es la forma de cargar de un CSV, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasaría si tenemos una base de datos de Excel que nosotros sabemos que es de Excel? Podemos ir a Import Dataset, From Excel, y se nos va a cargar la misma ventanita. Vamos a Browse y buscamos nuestro archivo Excel. ¿Sí? En este caso, como tenemos CSV, vamos a Read. ¿Sí? Ahora, en este caso, automáticamente identificó el delimitador, que es coma, que también lo explicamos el ciclo pasado. Pero en caso de, por ejemplo, que les tire error, lo más común es que el delimitador los haya identificado erróneo. ¿Sí? El delimitador es como el tipo de signo que separa los datos al interior. ¿Ya? Hoy no puedo abrirlo. No puedo abrir la barra de tareas, pero bueno. Seguimos esto. Yo le voy a poner en esta parte donde dice name. Para abreviar, yo siempre les recomiendo, y ojalá lo hagan así siempre, ocupar nombres cortos, porque esto igual evita mucha confusión y es mucho más eficiente trabajar con nombres cortos. Entonces, como mi base de datos se llama World Happiness Report 2021, yo le voy a poner WHR. ¿Sí? Se está modificando, se está aplicando. Listo.
y la apretamos en Import. Ahora, lo que nos está diciendo acá es que necesita la librería Reader. Si es la primera vez que ustedes corren, o sea, cargan un archivo, ya sea CSV, Excel, Data, Stata, etc., lo más probable es que les pida instalar un paquete específico, que va a ser el paquete Reader. ¿Sí? En este caso, como ya yo lo tengo instalado, lo único que va a hacer correr la librería, que también lo vamos a ver ahora. ¿Sí? Y aquí está la base de datos. Ahora, para empezar a trabajar primero, lo que vamos a hacer va a ser guardar el script. Lo vamos a guardar aquí. Y, por ejemplo, yo lo voy a poner como archivo 1. Ya. Si se fijan, lo que hay acá es lo mismo que hay acá. ¿Sí? Entonces, si yo aprieto guardar, se me va a quedar guardado acá. Esto. Por eso, eh, nos falta, por ejemplo, el típico problema de que quedan 5 minutos para entregar el trabajo y uno dice, ya, terminé no sé, la prueba de estadística, de programación, etcétera. Y dice, ya, ¿y dónde quedó mi base de datos? O sea, ¿dónde quedó mi script? No lo encuentro, no sé en qué carpeta está. Por eso es súper importante que estén conscientes de dónde está su carpeta, porque todos los archivos que ustedes trabajen se va a ir guardando en el proyecto. ¿Sí? Bueno, una vez guardado, vamos a instalar lo que son las librerías. ¿Sí? Las librerías en R y RStudio son paquetes de funciones que nos van a ayudar a manipular los datos. ¿Sí? Para entenderlo a muy grandes rasgos, son un conjunto de funciones específicas que nos van a ayudar, por ejemplo, a limpiar más los datos, a visualizar los datos. En algunos casos nos ayudan a que queden las visualizaciones más bonitas, etc. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes no tienen instalado paquetes, si es la primera vez que abren R, pueden hacer install package, aquí el acceso rápido, e instalar los paquetes. Si ustedes simplemente, o sea, si ustedes ya instalaron los paquetes, ya han usado R, ya han usado los paquetes que vamos a usar hoy día, no es necesario, ya que solamente se instalan una vez independientemente del proyecto que trabajemos. Entonces, si ustedes ya cargaron la base de datos, pueden ir a Library y en su interior poner el paquete que vamos a usar. En este caso, vamos a usar el paquete, vamos a usar 3 paquetes fundamentales. Uno va a ser tdiverse, se ponen entre comillas. Aquí está, tdiverse. Los paquetes cuando se instalan siempre van a ir entre comillas. ¿Sí? Si uno lo ejecuta, ojo que uno puede ejecutar los códigos de 2 formas. Uno, yendo al botoncito que está acá superior derecho, en Run, o puede hacerlo con el acceso rápido del teclado, apretando Control, Enter al mismo tiempo. ¿Sí? En este caso yo lo voy a hacer siempre con Run para que quede bien. Entonces lo ejecuto. Una preguntita. Si, ¿Qué? si lo instalé así como manual, directo de package, aquí en la derecha, abajo, no necesito poner la librería, ¿cierto? Si lo tienes activado ya con Así de con el ticket, forma... Sí, eso. eso no es necesario instalarlo a través de la librería. Esa es Ah, otra vale. forma de cargarlo. Ok. Ok. En este caso, como yo ya lo tengo instalado, como ya lo he usado en otros scripts y en otros proyectos, no es necesario instalarlo. Así que yo le voy a apretar que no. Si ustedes, como dije, es primera vez que lo instalan, o sea, es primera vez que usan R, no es necesario que lo instalen. ¿Sí? En este caso, una vez instalado, usted en el library, que es el library es la función que nosotros usamos para cargar los paquetes, siempre tienen que usar library.
¿sí? Entonces en este caso, vamos a library y vamos a ocupar tres principales paquetes que nos van a ayudar hoy día. Nacho, una pregunta así como aprovechando que estamos aquí y que si puedes responder, ¿para qué sirve Tidyverse? ¿Qué contiene esto que Claro, estamos trabajando con él? vamos a explicar cada paquete, ¿sí? El paquete Tidyverse es un paquete que tiene funciones, las cuales vamos a usar ahora en un ratito, que son son principalmente para manipular los datos. Por ejemplo, nosotros tenemos una base de datos, pero resulta que solo queremos usar ciertas columnas, resulta que queremos usar ciertas filas, queremos eliminar ciertos datos, etc. Todo eso lo podemos hacer a través de funciones que están al interior de Tidyverse. ¿Sí? ggplot2 es una librería que se concentra en visualización de datos. ¿Sí? Hoy día no lo vamos a ocupar, lo vamos a ocupar en el siguiente ciclo, pero es una librería que se centra en la visualización un poco más bonita, por así decirlo, un poco más explicativa de lo que es los datos en R. Lo vamos a usar para graficar los gráficos, o sea, sí, estas tres librerías se instalan. Por ejemplo, install package Yo puse el que estaba arriba, el de la primera línea, y me cargó un montón de datos. ¿Qué sucede con eso? No, eso está bien, es que se está instalando. Ah, ya. Y tengo que hacerle lo mismo, install ya, con el tdverse y con todo, ¿cierto? Hacer con el mismo como comando, no sé, install package, algo así. Claro, exacto. Ah, ya, Eso. bacán. Cada vez que nosotros vamos a ocupar una librería, previamente tenemos que asegurarnos de que esté instalado. Entonces esto lo podemos hacer a través de install package. ¿Sí? Eso. Bueno, corremos las tres librerías. Vamos a hacer run. Y aquí abajito en la consola se van a empezar a ejecutar las librerías. ¿Sí? Aquí se nos ejecutó. Ejecutamos la segunda. Aunque no sea necesario, pero igual, en caso de que no la tengan. Me la ejecutó. Ah, ya me la ejecutó, perdón. Ya, súper. Una vez tenemos las librerías ya cargadas, la base de datos cargada, el script guardado en el proyecto que nosotros habíamos dicho, recién ahora podemos empezar a trabajar en el proyecto. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer va a ser un análisis visual exploratorio para saber qué cosas tenemos en la base de datos. ¿Sí? Yo a simple vista puedo ver la base de datos acá y en este caso nosotros a la derecha dice que tenemos 149 observaciones y 50 variables. Esto nos dice que tenemos 20 columnas, bueno, y 50 variables, y 20 variables. Nos dice que tenemos 159 filas y 20 columnas. Si en este caso las variables son nuestras columnas y las observaciones van a ser nuestras filas. Identifiquemos que las columnas son las que van hacia abajo y las filas u observaciones son las que van de izquierda a derecha, de manera horizontal. Sí, en este caso vamos a usar una función que, como ven acá, viene adentro de Tidyverse, que es de dplyr también. Y vamos a ejecutar adentro el nombre de la base de datos. ¿Sí? Entonces lo ejecutamos. Y lo que tenemos acá es una vista muy, muy, muy general de lo que es la base de datos. ¿Sí? En rows
que es filas, nos dice que hay 149 filas, hay 20 columnas, y nos dice cada columna. Por ejemplo, hay una columna con el nombre country name, una columna con regional indicator, ladder score, standard of error of ladder score, etc. Y aquí tenemos la información de todas las columnas. Si seguimos analizando las columnas, tenemos el tipo de dato. El tipo de dato puede ser CHR, que puede ser character, que en pocas palabras es un tipo de dato de carácter, o sea, palabras o letras, o puede ser W, que son datos numéricos, pero muchas veces con cierto valor. En W pueden ir valores porcentuales o valores numéricos, valores decimales, etc. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar ya. Tengo mi base de datos, identificar si, por ejemplo, los que son numéricos, las identifica como numérico, ¿sí? Porque puede ser que, claro, aquí tengo puros números y aquí puede salirme character o CHR, que también es un problema al momento de cargar las bases de datos. Seguido de esto, una vez que nosotros ya analizamos la base de datos a muy grandes rasgos, otra forma de empezar a meternos en los datos sería usar el comando summary. ¿Sí? Summary, y si nosotros lo ejecutamos, vamos a ir a run, nos va a salir ya una explicación un poco más numérica de nuestras columnas. ¿Ya? Por ejemplo, la columna que son caracteres, que están acá, en esta parte. En este caso, country name y regional indicator, que es el nombre del país y el nombre de la región a la cual pertenece el continente, está en carácter. Entonces me dice length, que es la extensión, o sea, cuántas observaciones tiene esa columna, la clase o el tipo, que sería character, y mode. ¿Sí? Pero cuando se tratan de valores un poco más numéricos, nos da una descripción súper general de las principales ecuaciones, o sea, no ecuaciones, las principales cálculos que nosotros podemos sacar a simple vista. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a generosity, podemos identificar que el número mínimo es menos 0,28, el primer cuartil es 0,12, menos 0,12, la mediana, la media, el tercer cuartil y el número máximo. ¿Sí? A grandes rasgos, si nosotros miramos estos datos, podemos identificar de que la gran mayoría de los datos, ya que el primer cuartil, la mediana y la media son números negativos, podemos tener una percepción ya inicial de que generosidad, la mayoría son números bajos, diciéndolo como números negativos. ¿Sí? Esto puede ser igual un poco confuso, ya que aparecen todos de golpe, pero, y aquí vamos a usar uno de los primeros comandos para introducirnos en la base de datos. Por ejemplo, resulta que yo solamente quiero ver los datos de social support, apoyo social. Entonces vamos a ir a summary de nuevo para ver los datos, la base de datos, y vamos a usar el signo de peso para especificar la columna que nosotros queremos analizar. ¿Sí? Nosotros le estamos diciendo a R que a través de esta función que es summary, en la base de datos WHR, que es la base que nosotros tenemos, con el signo $, nos ejecute la función en una columna en específico. En este caso, queremos la columna social support, como ya hemos dicho. La seleccionamos y la vamos a ejecutar. ¿Sí? Voy a borrar un poco para que no se ejecute. Ahí está. Aquí está.
y podemos ver que nos dio lo mismo que antes, lo mismo que nos dio antes, pero ahora nos lo dio solamente para esa columna. Solamente lo dio para esa columna. Y aquí podemos identificar también cuál es el mínimo, el primer cuartil, la mediana, la media, el tercer cuartil y el máximo. ¿Sí? Por ejemplo, si decimos ya summary, la base de datos, y queremos saber otra columna, no sé, quiero saber yo ahora Healthy Life Expectancy, o sea, la esperanza de vida de los países. Entonces vamos acá, lo ejecutamos, y abajito en la consola nos vuelve a ejecutar el código, pero ahora con Healthy Life Expectancy. ¿Sí? Tenemos que el valor mínimo, o sea, el país con menor esperanza de vida es 48 años, el primer cuartil está en 59 años, la mediana en 66 años, la media, el promedio está en 64 años, y tenemos que la máxima está en 76 años. ¿Sí? Eso en cuanto al análisis un poco más exploratorio inicial que tenemos con la base de datos. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a hacer ahora, una vez que ya tenemos noción, uno puede llevar mucho tiempo analizando los datos. En este caso tenemos poquitas columnas y están súper limpias, afortunadamente. Pero puede darse la situación de que no sea así. Así que igual les puede llevar un poquito más de tiempo, analizarla, ver qué tipo de dato es, etc. Vamos a comenzar a limpiar los datos. Nacho, ¿puedo Dime. aportar algo? Sí, obvio. Por ejemplo, esto que está poniendo el Nacho, que pone el signo gato y un comentario. Si ustedes quieren agregar cualquier palabra que lo ayude como resumen para ustedes, tienen que colocarlo con el signo gato, si no les va a parecer como que su R está malo. Entonces, la idea es que estos signos gatos sean utilizados para que ustedes puedan colocar comentarios según lo que ustedes quieran. Sí, son como notas, es eso mismo. Exacto. Y otra cosa para agregar, para los que están con el ramo de programación y quieran sacar mínimo, máximo, así súper rápido, se les va a hacer súper fácil ocupar Summary, porque eso le arroja como el resumen de las 5 como principales cosas, que ahí estaría el mínimo, el máximo, la media, mediana. Entonces, eso, las 6 principales cosas, eso. Entonces, si le están pidiendo en algún trabajo, en vez de poner mínimo, la función min, max, pueden utilizar esta al tiro y les va a arrojar los valores que ustedes estén buscando. Así que eso, la idea es que lo utilicen harto en todo lo que es análisis estadístico. ¿Ya? Eso, mi intervención. Súper, buenísima acotación. A mí se me ha pasado lo de los gatos, pero eso más que nada es como para hacer notitas. Por ejemplo, cuando uno ya tiene muchos datos, mucho, uno los puede usar para separación. Por ejemplo, nosotros sabemos que aquí hicimos el análisis exploratorio visual más que nada, y ahora nosotros de aquí para abajo vamos a hacer la limpieza de los datos. Entonces igual sirven muchísimo y sirve también para mantener un orden. Bueno, vamos a empezar a limpiar los datos un poquito. ¿Sí? Aquí tenemos los datos, ya sabemos qué tipo son. Y a través del análisis exploratorio que hicimos acá, ya sabemos cuáles son las columnas que vamos a usar, ¿cierto? Ya echamos un ojo. ¿Cómo? Sorry por interrumpirte, que antes de que sigas, que siempre he tenido esta pregunta de cómo se podría ver, ponte tú, los datos solo en este caso, de un país en específico, por ejemplo, de Estados Unidos. ¿Cuál sería la expectativa de vida de Estados Unidos? Ah, o sea, a través de un filter, que también lo vamos a ver, pero Claro, así como a primera vista, ¿no? sí, sí, como lo mismo que hicimos ahora con Summary, Ujú. con una columna, como si es que se puede hacer para ver no sé cómo decirlo, un dato en específico, un país en específico.
Ya mira, ahora mismo yo no recuerdo uno. Si después, por ejemplo, te puedo responder eso en el foro. Lo podría dejar respondido incluso hoy día mismo. Pero ahora mismo no recuerdo bien. Ah, sí, ¿Ya? claro, no, no hay problema. Tengo para hacernos. La Connie La no lo voy a dejar en el responde. foro entonces. Sí, tranqui, tranqui. Ya, entonces La Connie, empezamos. la Connie. ¿La Connie? Sí, la Connie tiene. Ah, No, ya, ya. dale. Yo que sepa, no hay un comando específico para poder visualizar así de la misma forma que ocupamos el summary, que es el resumen, pero si tú te vas a la base en donde dice, no sé, el WHR, tú Ujú. en el buscador pones Estados Unidos, no sé si sale como Estados Unidos o EUU, ahí tú puedes ver así como a la Ah, rápida. sí, toda la razón. ¿Cachai? Pero ¿Verdad? Gracias. para lo otro debería como ocupar el filter, que es lo que vamos a ocupar después. Dale. Gracias. Se pasaron. Eso. Gracias, Connie. Muchas gracias. Bueno, sí, podrían usar el buscador acá, que es para buscar datos específicos. En este caso buscamos de la columna, pero por ejemplo, si nosotros queremos comparar, no sé, cuáles son los países que tienen similar esperanza de vida y ese tipo de cosas. Sí. Bueno, vamos a empezar un poco la limpieza. Y en este caso, yo solamente voy a dejar las columnas, ¿sí?, que me son útiles. ¿Ya? Para esto, yo voy a usar en la función select. La función select lo que me va a hacer es seleccionar solamente las columnas que yo quiero. ¿Sí? Todo el resto de columnas me las va a desechar. Entonces, lo que vamos a hacer primero va a ser introducir la base de datos, ¿sí?, coma, ocupamos el separador coma para empezar a separar los argumentos que van dentro de las funciones. Entiéndase por argumentos todo lo que va dentro de una función, ¿sí? Los argumentos siempre se separan por comas. Y empezamos a anotar las columnas que queremos. En este caso, por ejemplo, queremos country name. Uy, está con mayúscula, ¿no? Country. Lo tengo que. Eso es muy importante, ¿sí? Las columnas siempre deben ir entre comillas. No la base de datos. Sí, la base de datos debe ir pura, pero las columnas en la parte de los argumentos debe ir entre comillas. En este caso, sí se puede. Incluso podemos hacerlo así. HR, esto, control name. Una acotación, chicos, para efectos de comando, el argumento, que es lo que va dentro del paréntesis, el argumento dice que en select lo primero que va es la base. Por lo tanto, cuando uno ingresa solamente el nombre de la columna, el programa lo que hace es identificar automáticamente que estamos hablando de la base WHR, y te va a seleccionar dentro de las variables que existen. Por lo tanto, no es necesario poner el comando de la data, el signo peso, el nombre de la variable. De hecho, si lo escriben así solamente, así como, no sé, solamente un nombre, el nombre de la variable, no sé, country name, les va a aparecer como sugerido abajo. Y les va a aparecer automático con comitas, por si acaso. Gracias, Connie. Buenísimo. Generosidad. Ahora, un compañero, o sea, un estudiante, preguntó si se pueden seleccionar para no estar viendo a cada rato, por ejemplo, ir acá, verlo y anotarlo. ¿Se puede seleccionar a través de los pesos? Sí, se puede. Entonces, y percepción. Perception of corruption. ¿Ya? Yo lo voy a dejar entre comillas para que quede mejor explicado, ¿ya? Y en sí no genere un poco mucha confusión, pero ustedes pueden manejarlo como quieran. ¿Ya?
Regional Indicator. Ya está. Mm. Sí. Ok. Ya. Lo que hicimos ahora, ocupar la función select, WHR para indicar la base de datos. Nosotros le estamos diciendo a la función qué base de datos tiene que ocupar. Y aquí anotamos todas las columnas que queremos que seleccione. Ahora, vamos a ocupar otra función, algo muy importante, que es asignar un objeto o una variable a todo esto. ¿Sí? Por ejemplo, si yo ejecuto este código ahora mismo, se me va a cambiar toda la base de datos original. ¿Ya? Igual yo no quiero que pase eso porque en caso de que me mande algún error, alguna embarrada, tengo la base de datos original de respaldo, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer va a ser asignar un nuevo valor en una nueva base de datos. En este caso, la nueva base de datos se va a llamar WHR-1. ¿Sí? Y algo muy importante, puede asignarse de dos formas, a través del igual, o lo que se recomienda mucho, para que no se quede confusión, es a través del vector. Este. ¿Sí? Claro, lo mando ahora. Ese sería. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos y lo ejecutamos, lo que se nos creó fue una nueva base de datos, pero ojo acá, la base de datos original tenía 20 columnas, ¿cierto? Bueno, la que nosotros acabamos de crear solamente tiene 7, que fueron las 7 que nosotros seleccionamos acá abajo. Entonces, si nosotros vamos, lo apretamos, podemos visualizar ya las columnas que nosotros seleccionamos. ¿Sí? Esto es súper importante, ¿por qué? Porque es muy diferente tener esto a tener todo esto. ¿Sí? Cosas como, por ejemplo, el error estándar, el error score, el puntaje perdido también que se le llama, etcétera. Todo eso no nos sirve a nosotros o no queremos estudiarlo en este caso. Entonces lo que vamos a hacer va a ser limpiar un poco la base de datos para tener un poco las cosas más claras. ¿Sí? Ahora, resulta que tenemos datos un poco largos, ¿cierto? Y en inglés. ¿Qué pasa si quiero cambiar el nombre de las variables? Y esto fue una duda que surgió en el ciclo pasado. ¿Sí? Resulta que country name yo creo que salga como nombre de los países, regional indicator, que se cambie el nombre a región, etc. Para esto, bajito, vamos a ocupar una función también que se llama rename. ¿Sí? Esta función está dentro del paquete tidyverse. Si ustedes, por ejemplo, no instalaron tidyverse y quieren usar esta función, lo más probable es que no les corra o les marque error. ¿Yep? Entonces lo que nosotros vamos a hacer va a ser seleccionar la base de datos a la cual queremos cambiarle los nombres. Como había dicho la Connie, siempre el primer argumento va a ser la base de datos, siempre. Hay casos en que no, pero en la mayoría de los casos sí es el primer argumento. Coma, y empezamos a cambiar el nombre. Por ejemplo, voy a cerrar esto. Country name, yo quiero que se llame país. Entonces voy a colocar aquí país igual. ¿Sí? Entonces si yo ejecuto esto, ¿por qué se me ejecutó todo esto? No sé por qué se me ejecutó, pero si nosotros vamos a la base de datos, lo cerramos y lo volvemos a abrir. Ah, no está. Ah, no. Mala mía, no hemos asignado la variable. Mil disculpas. Vamos a hacer
asignar la variable nuevamente, lo que nosotros estamos diciéndole es que esta función que nosotros estamos ejecutando la aplique acá. ¿Sí? La aplique a esta base de datos. Entonces, si nosotros la ejecutamos nuevamente y vamos a acá, vemos que se nos cambió el nombre. En vez de country name, se llama país, como tal. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esto con todas las variables. Por ejemplo, yo creo que se llame región. Yo voy a cambiar esto a regional. Levantaron la mano, Nacho. Sí, sorry, es que a mí no me sale. Ay, no, sí, Pero te está avisando. Dale nomás, Rodrigo. Ya, tenía una duda, sorry. ¿Se puede renombrar el nombre del archivo? Porque yo no lo tengo abreviado como WHR. Tengo el nombre largo en inglés. El World Happiness Report 2021. o sea, lo puedes renombrar al momento de, por ejemplo, si tú lo cargas. En este caso, no sé, vamos a hacer el... Igual puede renombrarlo al tiro, así como Aquí en abajito. vez de hacer esto, puede usar el código como asignar el valor a esa nueva base de datos. Así como esto. Lo voy Hay un código a... para eso, ¿cierto? Sí, hay un código. Sí. O sea, la forma más rápida es ir acá, que es cuando tú cargas la base de datos, y tú abajito donde dice name, tú puedes poner el nombre que quieras. En este caso nosotros le pusimos WHR, ¿ya? Que fue la forma en que nosotros le cambiamos, que fue cambiando aquí la variable abajito. Ah, Yep. Ahí la Connie mandó el cambio de nombre. Yep. Voy a hacer esto. Eh, Apoyo social lo voy a cambiar por social support, ¿no? Sí, bueno, en este caso lo ideal es, yo lo hice, cuando estaba haciendo todo esto, lo hice con todos, pero debido al tiempo igual, lo vamos a hacer con esto solamente. ¿Sí? Si nosotros ejecutamos, ¿qué pasa? Ya no, ya esto lo vamos a eliminar porque ya lo ejecutamos antes. Ya, lo ejecutamos, ya, y aquí está. ¿Sí? Si nosotros vamos acá, vemos que, por ejemplo, según lo que nosotros anotamos acá, que se los va a mandar ahora mismo, ahí está. Se nos cambió el nombre. Por ejemplo, ahora en vez de country name está país, en vez de regional indicator está región, y en vez de social support está apoyo social. ¿Sí? Lo ideal es que lo puedan hacer con todos. Una, porque en este caso son nombres muy largos, y eso es un poco a largo plazo, ya cuando, por ejemplo, tengan códigos muy grandes, les va a generar un problema, y puedan quizás hacerlos con abreviatura. Por ejemplo, en vez de región, ponerle RE, por ejemplo, en apoyo social, ponerle AS, o si en inglés, Social Support, ponerle SP, etc. ¿Ya? Cosa de que les acomode más trabajar en ese sentido. ¿Sí? Supongamos ahora de que nosotros queremos trabajar solamente con datos latinoamericanos. ¿Ya? Resulta que tenemos varios países, ¿cierto? Digo, tenemos varias regiones. Tenemos Europa, Norteamérica, norte de África y este de medio oeste. Centro, también está Centroamérica por acá abajo. Y nosotros queremos específicamente trabajar con esto. ¿Sí? No nos importan los demás países. Nosotros queremos hacer un análisis, queremos saber cómo está Chile en comparación al resto de países de Latinoamérica. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer, que va a ser otra base de datos, por ejemplo, como nosotros vamos a verlo a nivel continental, yo en este caso le voy a poner cont,
para asignar la variable a una nueva base de datos. Y vamos a aplicar lo que había dicho un compañero, que es el filter. ¿Qué pasa si quiero ver solamente ciertas cosas, cierto? Habíamos dicho, en este caso habíamos filtrado algunas columnas, no habíamos deshecho de algunas columnas y quedado con otras columnas, pero ¿qué pasa si quiero hacer al otro lado? Ahora quiero hacerlo en las filas, solamente quiero ciertas filas. Entonces para esto vamos a ocupar el comando, la función filter, que filter, como vemos acá a la derechita, dice dplayer, es también una función del paquete tidyverse. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer, de nuevo, lo primero que se coloca como argumento en la base de datos, en este caso de la 1, coma, y empezamos a empezamos a ver los continentes. Ya queremos solamente los latinoamericanos. Por ejemplo, esto va a llegar y copiar solamente, ¿eh? Control C, Control V. ¿Y en qué columna está? En región, ¿verdad? Entonces vamos a ir a región. Uy, no coloco otra vez. Región. Doble igual. Y vamos a poner esto entre comillas. ¿Por qué? Porque nuestra columna es character, ¿sí? Recordamos que era carácter. En caso de que sea numérico, no es necesario poner comillas, pero como es una palabra, y tenemos que colocarlo entre comillas, ¿sí? Entonces vamos, apretamos Run, y se nos acaba de crear otra base de datos que se llama whrcont. Y aquí, si se fijan, tenemos ahora solamente países con el indicador de región de Latinoamérica. ¿Sí? Ahora, supongamos que queremos, bueno, tenemos ya un poco un análisis de lo que es Latinoamérica, ¿verdad? Supongamos ahora, que esto ya un poquito más complicado, que queremos sacar el promedio de cada región ahora. ¿Sí? Por ejemplo, WHR World. Vamos a... ya, esto es algo súper importante. Lo que vamos a usar va a ser otra nueva variable, que es el pipe. ¿Sí? Pipe es esto. Esto es lo que es pipe. Pipe es un comando, bueno, no un comando, es una abreviatura que nos ayuda a hacer subconjuntos dentro de subconjuntos. ¿Sí? Lo que nosotros vamos a hacer ahora es que data 1, claro, lo que dice Bárbara es Control Shift M. ¿Sí? Agregamos pipe y aquí adentro empezamos a agregar todas las funciones que vamos a ocupar. Por ejemplo, nosotros queremos ocupar el grow by. Uy. Ahora, grow by es otra función dentro de tidyverse. Como lo podemos ver acá, ejecutamos. Y lo que queremos hacer nosotros es que nos junte todo a nivel mundial, pero nos divida por región, ¿cierto? Queremos saber, por ejemplo, cuál es el promedio de soporte, o sea, de apoyo social en Latinoamérica. Uy, esto no lo vamos a ocupar. Cuál es el apoyo, cuál es la esperanza de vida en ciertos continentes, etcétera, pero que nos dé un poco a la vista de lo que está cada continente. ¿Sí? Entonces, lo que le estamos diciendo acá, lo que estamos diciendo a través del group by es que nos agrupe todo según las variables que estén al interior de la región. ¿Sí? Por ejemplo, si hay varios west-north, aquí hay 1, 2, 3, lo que nos va a hacer el comando group by es juntar todo esto y dejarlo en uno solo. ¿Sí? Ahora,
según qué, ¿cierto? No le hemos dicho que nos haga que, lo único que le hemos dicho es que nos junte estos cuatro y los junte solamente, ¿cierto? Ahora tenemos que darle otra indicación, que lo vamos a hacer a través de otro pipe, y lo vamos a hacer a través de un summaries, ¿sí? Summaries es una función que almacena distintos tipos de ecuaciones matemáticas, que en este caso vamos a usar, pero se caracteriza por trabajar más fácilmente con bases de datos, ¿sí? A muy grandes rasgos es un poco complicado de explicar, pero lo vamos a ver en el proceso, ¿sí? Queremos que nos saque, por ejemplo, el promedio del apoyo social. Así que vamos a ir acá. Vamos a decirles que from apoyo igual min apoyo social, ¿ya? Ahora, esto va a ser con cada uno de las columnas, ¿ya? Por ejemplo, from medio de esperanza de vida, por ejemplo, HLE, yo lo voy a colocar, from HLE, va a ser igual, min, que es promedio, nos dé el promedio de la esperanza de vida de todos los continentes, o sea, por continente, de life, uy no, ahí está, sí. Coma, de nuevo vamos a agregar otro argumento, aquí yo le voy a agregar un espacio, no, ojo que no salimos del paréntesis, coma, y por ejemplo también from freedom to make life choice, freedom to make life choice. Free, yeah, coma, from generosity generosity y por último finalmente hacer un espacio para que no se pierda, from lo que nos queda es percepción de corrupción, que sería POC, lo voy a dejar POC in perception of corruption, ¿ya? Lo que nosotros estamos haciendo acá, nuevamente explicamos, vamos a asignar, bueno, lo voy a ejecutar primero para que se entienda mejor. No se ejecutó. Ahí está. Ya, creo que está bien, ¿no? Es que no... De hecho, creo que ahí no está el error. Sale ¿Dónde como está? que está en el igual, en un igual. Ah, Según yo te falta un paréntesis, Nacho, o te sobra uno. Creo que te falta uno porque el summarize te falta uno al final, parece, ¿no? No al final. Pero te falta un paréntesis. O te sobra uno. a ver. Creo que ahí pusiste en from HLE, antes pusiste Ah, otro from. No sí, sé si tenéis dos eso. iguales. Arriba ¿Dónde? en la 30. En la 30 tenéis Sí, en la 30. coma, prom, igual. Ah, No te va a correr jamás. nunca me voy a correr así. Tu, 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 tu. Esto lo voy a dejar entre comillas.
Por si las moscas, ¿no? Apoyo social. Están separadas, en teoría. Apoyo social. Aquí me sigue tirando error. Tenéis que sacar la comilla de la última. Tenéis dos comillas juntas. Ahí, ¿no? Ya sube. Yes. Ahí está. Bueno, no tenía que salir así, ¿eh? No, pero eso, o sea, en teoría, para no seguir extendiendo un poco, porque igual nos pasa un poquito de la hora, me voy a quedar haciéndolo de nuevo, pero lo que nos va a dar va a ser el promedio de cada continente, ¿sí? Explicando un poco más esto específicamente. Asignamos una nueva variable, WHR-word, que trabaje con la base de datos WHR-1, ocupando la función groupBy. Lo que hace groupBy es juntar todo esto. Lo que le vamos a decir es que nos junte todas las regiones. Todas las Pedro, regiones que sean similares. ¿Mm? ¿puedes copiar el código aquí ¿Esto? en el chat, por favor? Sí, Sí, claro. gracias. Sí. Bueno, lo que nos dice groupBy es que nos agrupe por región, y summaries que nos ejecute, por ejemplo, nos saque el promedio del apoyo social, el promedio de la esperanza de vida de cada continente, el promedio de decisión para elegir, etc. Eso. Bueno, finalmente, ya para terminar, porque nos pasamos muchísimo, para dejar un poco también en claro que incluso hay un foro que los escribimos ayer en la página web sobre cómo cambiar el nombre a las variables. Por ejemplo, nosotros acá, Central and Eastern Europe, queremos que pasarla a español, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer va a ser decirle que trabaje esto, Word, en la parte de región. O sea, le vamos a especificar que trabaje en esta columna. Abrimos corchete, que es para especificar qué valor vamos a trabajar. Vamos a decirle, copiar y pegar esto acá, y le vamos a decir que este dato, voy a copiar y pegar, control V, igual, lo cambie de nombre. Por ejemplo, Central and Eastern Europe, lo cambio por Europa Central y Oriental. Sí, esto entre comillas, me olvidé ponerlo. Sí. Entonces, si nosotros ejecutamos este código, ejemplo run, si nos vamos acá, va a estar cambiado. ¿Sí? Ya no está en inglés, como decía Central and Eastern Europe, sino que ahora está en español, que dice Europa Central y Oriental, como lo habíamos dicho. Lo mismo con otro, ahora esto lo podemos copiar y pegar. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en una misma columna, entonces no es necesario volver a escribirlo. Entonces, por ejemplo, queremos cambiar Suras, no, este. En el caso de rename, no sirve específicamente, porque rename sirve para renombrar las columnas. Tú con rename puedes renombrar los encabezados de las columnas, pero no puedes renombrar específicamente las variables. ¿Sí? Esa es como la diferencia con rename. Por ejemplo, esto en español sería Comunidad de Estados Independientes. ¿Sí?
Entonces, si lo ejecutamos nuevamente y vamos a la base de datos, se nos cambia otra vez. Comunidad de estados independientes. Nacho, puse el Ya, código con el que puede correr para que no salgan los NA. En vez de ya, comillas, eran los comillas de un cosito. súper. Ah, ya, buenísima. Qué crack, Barbie. Bueno, eso, por ejemplo, aquí ya podemos hacer un estudio más a nivel general, ¿cierto? Incluso ya tenemos algo que mostrar. Ya sacamos algo que nos puede servir muchísimo para sacar deducciones, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vamos acá y ordenamos, vemos que las mayores regiones donde hay apoyo social por parte del Estado son Europa y Norteamérica. Bueno, esto igual depende, porque ANZ es Nueva Zelanda y ahí dentro de Norteamérica está Canadá. Entonces ahí ya puede ver, quizá empezar a sacar por deducción sesgos o datos que en realidad no son como tal. ¿Sí? Y nos podemos dar cuenta de que la región a nivel mundial que recibe menos apoyo por parte del Estado son las secciones subsaharianas, África, subsahariana. ¿Sí? En el caso de libertad, si nosotros lo ordenamos, el país con mayor libertad de decisión de vida es Asia, bueno, y Norteamérica, sureste de Asia, y el con menos libertad es África. ¿Sí? Generosidad, aquí generosidad igual es controversial un poco estudiarlo porque es el único que tiene números negativos, y es irónico que generosidad igual tenga números negativos, pero si lo ordenamos, podemos ver que los países asiáticos o de la parte oriental del mundo son los que tienen mayor generosidad, con números positivos. Y aquellos países que están para el lado occidental un poco, o sea, para el otro lado, está Latinoamérica, parte de Europa, Estados independientes y Europa también. Sí, mira, si quieres borrar una base de datos específica, desde la consola puedes poner, por ejemplo, LM, puedes poner RM, paréntesis, y borras la base de datos. Por ejemplo, la que nosotros no queremos, un ejemplo es WHR. Quiero borrar la base de datos de la 1, porque ya lo usamos, ¿cierto? Si la ejecutamos, se nos borra. ¿Sí? Bueno, eso estaría. No sé si... ¿Qué les pareció? Yo Estaríamos... antes, dos cositas. Uno, ¿podrías mandar el último código ese que hiciste, porfa? El Para que cambiaste renombrar. los nombres, sí, para renombrar. Y otra cosa sobre ese mismo código, ¿cuál es la diferencia de usar un paréntesis normal y uno de corchete? ¿Cuándo se usa cada uno? Ya mira, tú puedes usar corchetes cuando tú quieres especificar algo de la base de datos. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, nosotros estamos diciendo que la base de datos tal, en la columna de región, el dato específico este, que está entre medio de los corchetes, nosotros le estamos diciendo a la base de datos que es este. Espera, ¿cuál era? Este. Eh, acá. O sea, algo en especial. Algo en especie, sí. Cuando tú usas los Ah, perfecto. paréntesis normales, por lo general son para funciones o son para cosas mucho más generales. Ya, perfecto. ¿Sí? Si tú quieres manipular algo de una base de datos muy, muy, muy específico, usa corchetes. Dale, perfecto. Gracias. Ya, ¿cómo se guarda la base de datos? Tú tienes que ir acá. Una vez que ya lo manipulaste, por ejemplo, un ejemplo común, ya hiciste lo que te pidió el profe, completaste la guía, te quedan 5 minutos para entregarlo. Tú vas acá, puedes apretar aquí y se te va a guardar y te debería quedar acá, a la derecha. Aquí es donde está tu proyecto. ¿Ya estamos? Bueno, no sé si alguien más tiene preguntas. Sí. Y ya estaríamos con una idea. Si los que tuvieron problemas a lo largo del siglo pueden quedar si los resolvemos de manera más personal, no hay problema.